Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Punto 1443 dice: durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Bueno, sabemos que Jesús tuvo problemas pues por esos signos que hizo, como fue comer con los pecadores. Jesús no solo dijo te perdono, y luego siguió alejado, porque claro, si uno le dice, si Dios nos dijese, tus pecados están perdonados, pero luego continuase alejado de nosotros como de la peste, pues parece que le diría Jehová, pues parece que le ha perdonado, pero que le sigue considerando impuro. Bueno, pues Jesús, para que quedase claro que su perdón purificaba plenamente, pues no solo perdonó, sino que manifestó el efecto de ese perdón. Vuelve a integrar a los pecadores, ¿no?, al seno del pueblo de Dios. Los sienta a su mesa. Él mismo se sienta a la mesa de los pecadores. En el Evangelio, por ejemplo, hay un momento en el que los fariseos murmuran diciendo: este hombre no puede ser santo, porque si fuese santo sabría que esa mujer que le está limpiando los pies, esa mujer es una pecadora. ¿Y cómo alguien santo es posible, se puede mezclar entre los pecadores? O por ejemplo, la sorpresa que en Lucas 19, la sorpresa que se llevan todos cuando Jesús dice: Zaqueo, bájate de ahí, bájate de ese árbol, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Pero ¿cómo Jesús se va a hospedar en casa de un pecador? Ese hospedarse en casa, ese sentarse a la mesa ese convidar a la mesa de Jesús, ese también, por ejemplo, Jesús llamó apóstoles, pues que algunos, o algunos no, todos ellos, ¿no?, eran de una manera o de otra, eran pecadores, y les sentó a su mesa, ¿no?, les formó parte. O sea, Jesús los tomó como su equipo personal, sus colaboradores más íntimos, ¿no? Es decir, el perdón de Dios no es un perdón hecho desde la distancia. Desde la distancia, te perdono, pero vamos, ¿no?, pero no me mezclo contigo. Te perdono, pero por si acaso un poco lejos para no contaminarme contigo. No, ese no es el estilo de Jesús. Jesús, como signo de su perdón, se acerca a nosotros. No tiene miedo a que el pecado, a que nuestra condición pecadora, pues corrompa la santidad. Sino más bien su cercanía es una gracia hacia nosotros, es un don de misericordia. Jesús nos anima con su presencia a santificarnos. La cercanía, el cariño, es toda una pedagogía de Cristo, una pedagogía para que verdaderamente nosotros tengamos un acicate, una ayuda en camino de la santidad. La misericordia de Cristo se ha traducido siempre en cercanía. No es una imagen de la santidad distante. No sería correcto hacer una imagen de la santidad distante y ajena pues al día a día, nuestros problemas concretos. Jesús es el santo de Dios, al mismo tiempo insertado en medio del barro diario. Jesús está en medio del barro diario sin dejar por eso de ser santo. Mezclado entre pecadores y sin dejar de ser el santo de Dios.
Creo que esto es una llamada de Cristo, y este principio no va en contra. Hay que integrarlo, hay que hacerlo compatible con eso otro que decimos, pues que el cristiano no debe de ponerse en la tentación. ¿Me explico? Porque, claro, pues son dos cosas que hay que hacerlas compatibles, no son incompatibles. Pues por supuesto que un cristiano no debe de ponerse en situaciones que son tentación. Pues no me voy a poner yo en la boca del lobo sabiendo que en determinado lugar, en determinada circunstancia, pues yo más que ayudar, más que hacer un gesto de misericordia hacia los demás, lo que voy a hacer es pues ponerme pues en ocasión de pecado, y no hay mejor estrategia para no caer en el pecado que huir de la tentación. Esto es una afirmación que la Iglesia siempre ha hecho. Bien, pero sin negar esto, también es verdad que Jesucristo se sentó, o sea, se mezcló entre los pecadores como un instrumento, como un signo, como un acicate, como una ayuda a que su presencia fuese como instrumento de reconciliación y signo de reconciliación. De ahí nosotros sacamos como un ejemplo muy claro, y el ejemplo es una conclusión, una moraleja, podríamos decir, ¿no? Y la moraleja es la que decía San Agustín: ama al pecador y odia al pecado. Odia el delito y ama al delincuente. San Agustín era muy dado a hacer así esa especie de sentencias suyas, ¿no? Odia el delito, ama al delincuente. Odia el pecado, ama al pecador. Es verdaderamente, esto es conforme al espíritu de Cristo. El Señor no desprecia al pecador por rechazar al pecado, sería un error muy grande. Ni tampoco se hace cómplice del pecado por amar al pecador. Ojo, que también ese es un peligro, Sería un error hacerse cómplice del pecado por amar al pecador. Que por eso dice la Iglesia también que no hay que ponerse en ocasiones de pecado en que, o sea, no me puedo hacer cómplice del pecado so pretexto de amar al pecador. Ni tampoco, so pretexto de rechazar el pecado, puedo dejar de amar al prójimo, porque prójimo es, aunque sea pecador. Los dos aspectos hay que mantenerlos pues a capa y espada, integrando los dos. Y este signo de reconciliación que a Jesús le costó disgustos porque entendían que si Jesús era un hombre de Dios, ¿cómo podía él de alguna manera mezclarse entre pecadores? Pero eso no quiere decir que Jesús se siente entre pecadores y que le dé lo mismo el pecado que la santidad en absoluto. Su presencia es una presencia de rescate, como lo fue el sentarse en casa de Zaqueo. Esa presencia de Cristo cambió la vida de Zaqueo. Acordaros también de aquel pasaje del Evangelio en el que un hombre había invitado a su banquete de bodas pues a sus conocidos, y estos rechazan la invitación, y entonces abre la invitación a otros muchos, los que están en la vera del camino. Dice, bueno, invitad a todos los que veis a la vera del camino, pues malos y buenos y ricos y pobres. Y se llenó pues la sala del banquete de todo tipo de comensales, ¿no? Entonces, invitó a otro tipo de gente a su mesa. Pero sin embargo, cuando entró alguien que no estaba vestido de fiesta, fue rechazado. Es decir, eso no quiere decir que Jesús se siente a la mesa de los pecadores, o que nos haga a los pecadores sentarnos a su mesa sin que le importe que sigamos siendo o no pecadores. No, Él nos sienta a su mesa para que su presencia sea llamada a la conversión, claro. O sea, es decir, Jesús no se sentaba con los pecadores sin ningún objetivo. El objetivo era santificarlos, el objetivo era transformarlos, ¿no? Si Él dijo,
id ahora a los cruces de caminos e invitad a todos, malos y buenos, pues no fue para que siguiesen siendo pues malos o buenos, sino fue para que todos fuesen buenos, para que todos se santificasen. O sea, el objetivo de Jesús no era mezclarse entre los pecadores pues porque sí, sino porque Dios vino al mundo para santificar el mundo. Dios no hizo ascos, ¿no?, de nuestra lepra. Él no tuvo miedo a contaminarse con nosotros. Él asumió nuestra carne enferma para purificarla. Él, con su resurrección, hizo un hombre nuevo y fue capaz de restaurar al hombre viejo. Ese es el mensaje y ese es el motivo por el que se nos hace este recordatorio. Jesús manifestó el efecto del perdón al convivir entre nosotros, al hacer signos de comunión. El hombre reconciliado se sienta en la mesa con Dios. Y Dios también se sienta a la mesa de los pecadores para llevarlos a la reconciliación. Es como esto de sentarse a la mesa de los pecadores, pues es algo muy, muy parecido a la imagen de el buen pastor que sale en búsqueda de la oveja perdida, la carga sobre sus hombros y la vuelve a llevar al redil. Eso hacía Jesús cada vez que se sentaba a la mesa de los pecadores. Iba en búsqueda de la oveja perdida, la cargaba sobre sus hombros y retornaba. Además, no olvidemos de que también el signo de sentarse a la mesa es un signo de intimidad. Todos sabemos que a una persona se le invita a compartir la mesa, también dependiendo un poco del grado de intimidad que tengamos con ella. Jesús tiene intimidad con nosotros, tiene intimidad con los pecadores y quiere, desde esa intimidad, conducirnos al don del Dios, al don del perdón. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.